El problema de las ciencias experimentales no solamente es medir magnitudes con la máxima exactitud posible, sino fundamentalmente buscar leyes cuantitativas que relacionen dos o más magnitudes que varían de forma correlacionada. Por ejemplo, en el caso de dos magnitudes correlacionadas, x e y, podemos anotar en una tabla y representar gráficamente el valor de y para cada valor de x. Y una vez que tengamos la gráfica hecha, comprobar si esos puntos experimentales se ajustan a la función que teóricamente esperamos que relacione x con y. Sin embargo, es bastante difícil comprobar si una serie de puntos se ajustan a una parábola, a una hipérbola o a cualquiera que sea la gráfica de la función que estamos procurando comprobar experimentalmente. De esta manera, lo que se recomienda es modificar esas funciones que queremos comprobar experimentalmente para convertirlas en rectas, porque es difícil comprobar si un conjunto de puntos se ajustan a una parábola o a una hipérbola, pero es muy sencillo comprobar si un conjunto de puntos están o no en línea recta. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. En la Olimpiada de Física Nacional del año 2015 se pidió a los estudiantes que comprueben si se verifica la ley de Stefan Boltzmann. Esta ley nos dice que la potencia irradiada por un cuerpo negro es proporcional a una potencia de la temperatura, en particular esa potencia es n igual a 4. Entonces, a partir de una serie de datos experimentales hay que comprobar si se cumple esta ley. Los datos experimentales de los que se dispone pues es una tabla en la que tenemos que para distintos valores de la temperatura del filamento incandescente se emite una radiación con una potencia pues que es creciente con la temperatura. A medida que el filamento incandescente se va calentando, la potencia irradiada cada vez es mayor. Si lo que queremos comprobar es la ley de Stefan Boltzmann, queremos comprobar una expresión de ese tipo, P igual a T elevado a N. En principio lo que habría que hacer es pintar estos datos. Tomar como eje vertical la potencia y como eje horizontal la temperatura. Y entonces pintarlos. Para esta temperatura le corresponde esta potencia, para esta temperatura le corresponde esta potencia, para esta temperatura le corresponde esta potencia y pintar todos esos datos. Para esta temperatura le corresponde esta potencia. Teóricamente, P igual a por T elevado a N es un polinomio de grado N que pasa por el origen. Entonces uno pues lo que espera es que todos estos puntos pues se ajusten a una curva pues parecida a esta que acabo de dibujar. El problema está en que a simple vista es muy difícil comprobar si estos puntos pues se ajustan o no al polinomio buscado, y sobre todo si no sabemos cuál es el grado del polinomio, no sabemos cómo podemos comprobar si estos puntos se ajustan o no a un polinomio o cuál es el grado n del polinomio más adecuado para que estos puntos se ajusten. Entonces lo que hay que hacer, y es lo que pide el ejercicio, es obtener una dependencia lineal entre una función de p y una función de t. Es decir, de alguna manera hay que transformar esta ecuación en la ecuación, hay que transformarla en la ecuación de una recta. En el caso de que aparezca pues una potencia enésima, lo que no tenemos que hacer es quitarnos la potencia para que la ecuación pueda ser una recta. Y esto huele a logaritmo. Entonces, si sacamos logaritmos neperianos en ambos lados, tenemos logaritmo neperiano de p es igual a logaritmo neperiano de a t elevado a n. Y utilizando las propiedades de los logaritmos, lo que tengo es que el logaritmo neperiano de p es igual al logaritmo neperiano de a más n por el logaritmo neperiano de t. De esta manera, si yo al logaritmo neperiano de p lo llamo y y al logaritmo neperiano de t lo llamo x, pues lo que obtengo es que la relación entre y x es una recta. En este caso, el logaritmo neperiano de a sería la ordenada en el origen de esa recta y n sería la pendiente de esa recta, con lo cual y igual a n más m por x. Por tanto, lo que hay que hacer es pintar en el eje vertical logaritmo neperiano de p y en el eje horizontal logaritmo neperiano de t. Los puntos experimentales, pues si se verifica la ley, se ajustarán a una recta. Recta cuya ordenada en origen es el logaritmo neperiano de a y cuya pendiente, la tangente de este ángulo, pues es igual a NA, la potencia que estamos buscando. Según la ley de Stefan Boltzmann es el n igual a 4, hay que comprobarlo experimentalmente. Como lo que tenemos es una tabla en la que se indican los valores de t y de p,
lo que tenemos que hacer para poder hacer la representación gráfica que acabamos de indicar es calcular los logaritmos neperianos de todos los valores de la temperatura y los logaritmos neperianos de todos los valores de la potencia. Una vez calculados estos valores, procedemos a hacer la gráfica. Es muy importante fijar bien la escala tanto del eje horizontal como del eje vertical. En el caso del eje horizontal, lo que estamos representando es el logaritmo neperiano de la temperatura. Podemos ver que los valores que vamos a pintar oscilan entre 7,08 y 7,51. Ese es el motivo por el que hemos elegido la escala, poniendo el valor mínimo en 7,05 y el valor máximo en 7,55. Y hemos elegido que cada centímetro del papel milimetrado pues sea 0,05. Por otro lado, en el eje vertical estamos representando el logaritmo neperiano de la potencia y podemos ver que los valores oscilan entre menos 3,197 y menos 1,481, que está más o menos por aquí. Este es el motivo por el que hemos elegido una escala en la que el valor mínimo es menos 3,4 y el valor máximo es menos 1,4. De tal manera que cada centímetro en el papel milimetrado es 0,2. En este caso no ponemos unidades ni en el eje horizontal ni en el eje vertical, porque lo que estamos tomando son logaritmos neperianos y los logaritmos son exponentes y los exponentes no llevan unidades. Pero en líneas generales deberíamos poner aquí entre paréntesis las unidades y aquí también entre paréntesis las unidades. Podemos ver, por tanto, que todos estos puntos se ajustan bastante bien a una recta y hemos dibujado esa recta. Una cosa que se pide es determinar la pendiente P de la recta que mejor se ajusta a esos puntos y deducir de esta manera el valor del exponente entero n de la ecuación con la que hemos empezado. Esto lo hace la calculadora porque existe un método que se llama de regresión lineal por el método de los mínimos cuadrados, que nos permite calcular la recta que mejor se ajusta a estos puntos, la recta que más se les acerca. No obstante, en la Olimpiada de Física no se requiere hacer la regresión lineal por el ajuste de mínimos cuadrados, sino que lo único que se pide es dibujar a ojo la recta que mejor ajuste a esos puntos. Una vez que tenemos la recta dibujada, pues podemos determinar gráficamente la pendiente fijando dos puntos de la recta. Es muy importante señalar que estos dos puntos, los puntos A y el punto B, no son puntos que hemos medido experimentalmente, son puntos que están en la recta. ¿Y por qué es importante esto? Porque no queremos determinar la pendiente de la recta que une dos puntos que hemos medido experimentalmente, queremos determinar la pendiente de la recta que se ajusta mejor al conjunto total de puntos que hemos medido experimentalmente. Una vez que tenemos estos dos puntos, la pendiente la podemos calcular simplemente utilizando su definición. La pendiente sería la tangente de este ángulo beta, y la tangente del ángulo beta la podemos calcular simplemente pues mediante la propia definición de tangente, cateto opuesto entre cateto contiguo. Con lo cual lo único que tenemos que hacer es mirar en el papel milimetrado cuál es la componente X de este punto del B, cuál es su componente X en la escala que hemos utilizado, cuál es su componente Y en la escala que hemos utilizado, y lo mismo para el punto A, su componente X y su componente Y. La componente X de A es 7,065 y la componente Y de A es menos 3,280. Por otro lado, la componente X de B es 7,523 y la componente Y de B es menos 1,440. Por tanto, el cateto opuesto es simplemente Y de B menos Y de A, y el cateto contiguo sería X de B menos X de A. La pendiente es Y de B menos Y de A partido por X de B menos X de A, y haciendo la cuenta nos sale 4,01.
17. Ese es el valor de la pendiente de la recta que mejor se ajusta al conjunto de puntos que hemos obtenido experimentalmente. La calculadora, por otro lado, nos da un valor para la pendiente de 4,0169 y de una ordenada en el origen de menos 31,66. Teniendo en cuenta que el logaritmo neperiano de p y el logaritmo neperiano de t esperamos que estén relacionados por una ecuación que era del tipo logaritmo neperiano de p es igual a n logaritmo neperiano de t más logaritmo neperiano de a, pues comparando podemos obtener el valor experimental de la pendiente y el valor experimental de la ordenada en el origen. De aquí se concluye que el valor del exponente n que nos piden, pues es la pendiente es 4,0169. Teniendo en cuenta que nos dicen que ese exponente, esperamos teóricamente que es un exponente entero y que n tiene cierto error, que luego explicaré cómo se calcula, pues lo que podemos concluir es que n es 4. Y por tanto queda comprobada experimentalmente la ley de Stefan-Boltzmann. La potencia que irradia el filamento incandescente cumple la siguiente expresión: P es igual a A por T elevado a 4. Esto lo sabemos porque el conjunto de puntos experimentales se ajusta muy bien a esta recta. Y si la ecuación de esta recta se cumple en la naturaleza, entonces esta ecuación es equivalente a la ley de Stefan-Boltzmann, con lo que queda comprobada la ley de Stefan-Boltzmann. Otra cosa que se pide es, conocido ya el exponente n, que es igual a 4, determine el valor de la constante a de la ecuación p igual a a por t elevado a 4. Bueno, en este caso podemos comprobar que de la recta que hemos obtenido, justo la ordenada en el origen está relacionado con a. La ordenada en el origen es logaritmo neperiano de a, y como la ordenada en el origen es menos 31,66, pues de ahí podemos obtener el valor de a. Es decir, que el logaritmo neperiano de a es igual a menos 31,66, de donde se deduce que a es igual a e elevado a menos 31,66. Y si hacemos la cuenta, nos sale que a es igual a 1,78 por 10 elevado a menos 14 vatios por Kelvin a la menos 4. La unidad la podemos sacar fácilmente de esta ecuación, viendo que la potencia se mide en vatios y la temperatura en Kelvin. No obstante, esto que acabamos de hacer no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, la ordenada en el origen en esta gráfica no la podemos ver, está bastante lejos. Como hemos empezado a partir del 7, pues nos tendríamos que ir muy hacia allá hasta llegar al 0 para poder ver la ordenada en el origen. Es decir, deberíamos hacer la gráfica de nuevo, pero poniendo la escala de otra manera, poniendo aquí el 7, aquí el 8, los puntos experimentales los tenemos pues por aquí, y entonces tiramos la recta que mejor se ajusta a los puntos experimentales y vemos cuál es la ordenada en el origen. La ordenada en el origen que corresponde con el logaritmo neperiano de a, mientras que esto es el logaritmo neperiano de t. Pero claro, como podemos comprobar aquí, la pendiente de esta recta es muy sensible a cómo son estos puntos experimentales. Si estos puntos experimentales se hubieran tenido un poquito por encima o un poquito por abajo, eso hace que la pendiente pues cambie un poquito. Pero un pequeño cambio en la pendiente puede hacer que a la larga se tenga un gran cambio en la ordenada en el origen. Este es el motivo por el que no es adecuado para hallar el valor de a ver la ordenada en el origen en esta gráfica, sino que hay un método mucho mejor. Como ya hemos comprobado que se verifica experimentalmente la ley de Stefan-Boltzmann, entonces podemos estar seguros de que el exponente es efectivamente 4. Y entonces ahora sí que podemos representar en el eje vertical la potencia y en el eje horizontal t elevado a 4. De acuerdo con esta ley, lo que esperamos es obtener una recta. Esperamos que los puntos se ajusten a una recta de ordenada en el origen 0 y de pendiente tangente de beta prima igual a a en este caso.
porque estamos llamando a P Y y a T a la cuarta X, y por tanto A va a ser ahora la pendiente. Entonces lo único que hay que hacer es representar de nuevo los datos, pero en vez del logaritmo neperiano de P frente al logaritmo neperiano de T, vamos a representar P frente a T a la cuarta. Para ello es necesario añadir una nueva columna a la tabla en el que hagamos el cálculo de T elevado a 4. Salen números muy grandes y por eso todos estos números que aparecen aquí están multiplicados por 10 elevado a 12 Kelvin a la cuarta. Una vez que tenemos calculados los valores de T a la cuarta, entonces ya podemos hacer la gráfica. Se puede observar que los puntos representados se ajustan perfectamente a una recta T ordenada en el origen 0, y de la pendiente podemos obtener el valor de A. En este caso el valor de A que se obtiene es igual a 2,02 por 10 a la menos 14 vatios por Kelvin a la menos 4. Este valor de A se puede calcular fácilmente, por ejemplo, con el método expuesto anteriormente. Elegimos dos puntos que están en la recta, que no son puntos experimentales, y calculando el cateto opuesto entre el cateto contiguo, obtenemos este valor de A. Aunque también la calculadora, por el método de mínimos cuadrados, nos da este valor de A, que vemos que es el mismo. Como nos dicen que A es igual a S por epsilon por sigma, donde S es el área de la superficie emisora, sigma es una constante, que es la constante de Stefan Boltzmann, y epsilon es un coeficiente adimensional característico de cada cuerpo, conocido como emisividad, pues lo que nos pide es calcular el valor de la emisividad del filamento de wolframio utilizado, y para ello pues nos dan el valor de S y el valor de sigma. Por tanto, lo único que hay que hacer en este caso es despejar epsilon. Y el valor de epsilon que se obtiene es 0,391. Otra cosa que se nos pide es que hagamos una estimación de la incertidumbre de epsilon, y que para ello supongamos que la principal fuente de error en este experimento es la incertidumbre de la superficie emisora, que nos la dan y es 0,7 por 10 elevado a menos 7 metros cuadrados. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo único que hay que hacer es aplicar la fórmula de propagación de errores. Como tenemos que epsilon es igual a A partido por S y por sigma, y suponemos que aquí la principal fuente de error es S, entonces a la hora de aplicar la fórmula de propagación de errores tenemos que la incertidumbre experimental de epsilon es igual a la derivada de epsilon, sería la derivada parcial de epsilon respecto de S, puesta en valor absoluto, por la incertidumbre de S. En este caso sabemos que lo que sale es que el error relativo se conserva, es decir, que el error relativo que va a tener epsilon pues es igual al error relativo que tiene S. Y haciendo esta cuenta, lo que sale es que el error absoluto de epsilon es 0,03. Por tanto, el valor que hay que dar para epsilon es 0,391 más menos 0,03. Como la incertidumbre experimental está en las centésimas, vemos que no tiene sentido dar el valor de las milésimas y, por tanto, redondeando adecuadamente, el resultado final que damos es 0,39 más menos 0,03. Este es el valor de la emisividad del filamento de wolframio utilizado.